Listo. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Estamos en Hello. el... No. Good evening, good morning, good night, everyone. Ay, cierto que hoy tenemos con traducción. Estoy muy agradecido de estar aquí junto a estas maravillosas traductoras I'm super grateful to be here and with translation also. y con la escritora de este libro maravilloso, El gozo de los negocios, Simone Milasas. With the brilliant writer for this book, Simone Milasas. Muchas gracias. Thank you very much. Y también quisiera agradecer en este último capítulo a las casi 1.800 personas que se habían suscrito a este club de lectura. And thank you very much to the almost 1,800 people that was signed up for this book club. Y a todo el equipo del Gozo de los Negocios de español, a todas mis compañeras facilitadoras del Gozo de los Negocios en español, por haber participado en él. And all the JCF in Spanish that they were participating in this amazing book club. Así que muy feliz, Simón, de tenerte aquí y poder compartir acerca de este último capítulo, Siendo tú cambiando el mundo. Thank you, Simone, for being here. Where can we share and talk about this last chapter that is being you changing the world? So thank you for having me, first of all. It's a pleasure to be here. Gracias por tenerme, primero. Es un placer estar aquí. And I think with the being you in business, now more than ever is really the time to have a look at what you desire to create. Y pienso que siendo tú en los negocios, ahora más que nunca es el momento de que veas qué deseas crear. Like asking, what do I know about business that I haven't been willing? Sorry, go. Como preguntar qué es lo que yo sé de los negocios que no había estado dispuesto. You know so much more than what you've been willing to acknowledge. Porque tú sabes y sabes muchísimo más de lo que has estado dispuesto a reconocer. I mean, for an example, I was just watching the news. Por ejemplo, estaba viendo las noticias. And I have a portfolio, a stock trading account with Brendan Watt. Y tengo un portafolio de acciones con Brendan Watt. And it just pinged me something, and I WhatsApped him and said, "Hey, is it time for us to buy shares in this and this?" Y fue simpático porque algo como que llamó mi atención, como que me hizo ping, y le mandé un mensaje y le dije, hey, ¿será el momento de comprar acciones en esto, esto y esto? And I wasn't looking for the right or the wrong answer. Y no estaba buscando la respuesta correcta o incorrecta. I said, do you get more of a yes or a no? Yo dije, ¿te llega más un sí o un no? And he went, I get more of a yes. Y él me dijo, ¿sí? So I just looked down the Australian Stock Exchange and was like, yes, no, yes, okay, yeah. And then sent Brendan a list. Entonces lo que hice fue como ver todos estos temas de las acciones y ir preguntando, ok, sí, no, sí, no, sí, no. Y le mandé a Brendan como todo eso. Will it make us money? Y preguntamos, ¿nos va a dar dinero? And being not vested in the outcome. Y sin estar pensando en el resultado. And willing to play. Y dispuestos a jugar. Like what if being you in business was the willingness to play? ¿Qué tal si ser tú en los negocios es la disposición a jugar? So where have you been unwilling to play with business and now is the time? ¿Qué tal si nunca habías estado dispuesto a jugar con los negocios y qué tal si ahora es el momento?
And everything that is, and everywhere that you've made business so fucking significant, where you destroy and uncreate it. Y todo lo que eso es, y todo donde has hecho los negocios tan jodidamente significantes, los destruyes y descreas. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. It's like, what do you know about? The other thing that I was just looking at was gold, looking at what the price of gold is now and buying bullions. Y lo otro que estaba viendo era el oro. ¿Cómo está el precio ahora del oro? And it's like, that's what pings for me. It doesn't mean that that's the right answer or that's what is correct for you. Y eso que como que me hizo ping o me late a mí, pero eso no quiere decir que sea la respuesta correcta o que va a funcionar igual para ti. But yesterday, the Australian government announced that we have 4 more weeks at least of quarantine. Ayer el gobierno australiano anunció que tenemos al menos 4 semanas más de cuarentena. And I spent half a day yesterday going, seriously? Y pasé la mitad del día yendo al de verdad. And then this morning I woke up and went, all right, what can I create? Y después esta mañana me levanté y dije, ok, ¿qué puedo crear? I was like, I've got 4 weeks at least. Al menos tengo 4 semanas. I have some classes online. Tengo clases en línea. I've already reached out to someone to help me and Brendan record Relationship. Are you sure you want one? Ya llamé a alguien que nos ayude a Brendan y a mí a grabar relaciones. ¿Estás seguro que quieres una? Looked at ways that I can invest money. Ver las maneras en las que puedo invertir dinero. And also asking, what would it take to engage more with everybody in Australia and the world, but Australia? Y también preguntando qué puedo hacer o qué tomaría vincularme más con la gente en el mundo y en Australia. And I was talking to some of the staff that work with us in Access here. Y estuve trabajando con parte del staff que trabaja con nosotros aquí en Access. And I said, look, what if it wasn't about what we've done before? What if it was about being in question and opening doors that we have not yet opened? Les dije, hey, ¿qué tal si no es acerca de lo que hemos creado antes, sino de abrir puertas y puertas que nos guíen o que nos den las posibilidades que están disponibles ahora? I definitely don't have an answer. Y definitivamente no tenemos una respuesta. But what I do have is the willingness to create a space to ask questions and allow more to show up. Pero lo que sí tengo es la disposición de crear espacio y permitir que más se muestre. And that's being you in business. Y eso es ser tú en los negocios. Like your point of view creates your reality. Tu punto de vista crea tu realidad. If you create your point of view as, everything is screwed because of, COVID-19. Si creas tu punto de vista como que todo está rudo, feo por el virus o por el COVID-19. It's like, that's what you'll get. That's what you'll create. Eso es lo que obtienes, eso es lo que vas a crear. Whereas the people I've noticed who are, taking the time to spend some energy with their business. Pero la gente que conozco que ha tomado algún tiempo, se ha tomado tiempo para pasar tiempo, valga la redundancia, con sus negocios. Not just like heading down the road with their business the same as they did before, they're looking and asking for something else as well. No solo están buscando volver a la misma ruta donde estaban antes con sus negocios, sino también están buscando algo más y ver qué más es posible. And can I say, there's quite a few Joy Business facilitators that are doing classes online. Y déjenme decirles que hay algunos facilitadores, o hay varios facilitadores del gozo de los negocios que están haciendo clases en línea. And I love being in a room with people. It's one of my favorite things, facilitating with people in a room. A mí me encanta estar en un salón con gente, es una de mis cosas favoritas, facilitar con personas ahí en vivo en el salón. And I have a newfound love for wearing no shoes and doing classes online on Zoom. Y acabo de encontrar un nuevo amor
que es estar sin zapatos y estar con gente dando clases en Zoom. I'm noticing the level of presence and the demand that people have in their world is way more than what they did before. Y además notando que el nivel de presencia y de demanda que la gente tiene en sus mundos, en estas clases, es mucho más del que tenía antes. It's like the gratitude that people have in their world is beyond what it was before. La gratitud que la gente tiene en sus mundos ahora va mucho más allá de lo que la gente tenía antes. I mean, Gary Douglas, the founder of Access Consciousness, Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness, he was saying this morning that he said, wait till restaurants open. People are going to have such a level of gratitude when they get to go out to a restaurant. que él estaba diciendo esta mañana que cuando los restaurantes abran, la gente va a tener un nivel de gratitud por todos estos restaurantes abiertos. I mean, no one is taking anything for granted right now. Nadie está tomando nada por hecho en este momento. So what invitation can you and your business be to the world? Entonces, ¿qué invitación pueden ser tú y tu negocio en este momento al mundo? And destroy and uncreate everywhere that you're not willing to perceive, know, being, receive the possibilities beyond this reality. Y destruye y descrea todos los lugares donde no estás dispuesto a percibir, saber, ser y recibir más allá de esta realidad. Everything at that is times a godzillion. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. So what else would you guys like from me? Entonces, chicos, ¿qué más les gustaría de mí? ¿Qué más les gustaría saber? Ahí teníamos una pregunta. We have a Está en question in the inglés chat. de Paula. Ella dice que en esta cuarentena es el momento perfecto para hablar acerca de ella y lo que ella quiere en el mundo. Y yo tengo una pregunta acerca de esto. Ok, ya ¿Cómo es? Ok, perdón. Okay, so we have a question in the chat that is from Paula, and she typed it in English, and she was saying like, this is a perfect moment to talk about me and about what I want. And Fede is saying, I have a question related to that. Okay. Y Paula también puso exactamente lo mismo. ¿Cómo es usar esto a tu favor? ¿Cómo es hacer negocios realmente estando cambiando constantemente por la cuarentena, la pandemia? Ok, pero ya va. Son dos preguntas distintas. ¿Quieres que lea la de Paula o digo lo que tú dijiste? La que elijas. Okay, we have two questions that is almost the same, but it's not. Paula is asking, how can we use this in our advantage? And Fede is asking, how is create or being in business in a world that is changing all the time and in this moment? Okay, so with the second question, you've got to be willing to change your business every single day. Bueno, con la segunda pregunta, tienes que estar dispuesto a cambiar tu negocio cada día. And I recommend destroy and uncreate your relationship with everyone you work with and your business every single day. Y lo que recomiendo para eso es destruir y descrear tu relación con todas las personas con las que trabajas y con tu negocio. Right and wrong, good and bad, put on and shorts, boys and beyonds. And the second thing with that too is what would it take to be out of control with your business? Y lo segundo es, ¿qué tomaría estar fuera de control con tu negocio? And I don't mean like frantic and trauma and drama. I mean the willingness to change anything and everything on a nanosecond. Y no quiero decir de estar como en drama y trauma, sino la disposición de cambiar cualquier cosa en un nanosegundo. If you function from your awareness and what you know, your business will expand. Si funcionas desde tu conciencia y lo que tú sabes, tu negocio se va a expandir. I mean, if you look at, as an example, the business of Kodak, remember Kodak film? Si ves, por ejemplo, a esta gente, no sé si se acuerdan de Kodak.
Kodaks de las películas y de las fotografías. And when digital came in, Kodak said, no, everyone will always still use film. Y cuando lo digital surgió, Kodaks, what did you say that last part, Simon? Kodak, they will still use film, like the film you used to put into your... Kodaks seguía usando los rollitos. Okay. So they weren't willing to perceive the future that was coming and to change with what the future was asking for. Entonces ellos no estaban dispuestos a percibir el futuro de lo que el mundo estaba pidiendo cambiar y de lo que venía. And the world is not going back to what it was. Y el mundo no va a volver a lo que era. We get to create a different future. Nosotros somos los que tenemos que crear un futuro diferente. So let's do this. What energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries, and possibilities can you and your business be that will allow you to perceive, know, be, and receive all possibilities as a greater future? Entonces hagamos esto, que energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios y posibilidades pueden tú y tu negocio ser para percibir las posibilidades de crear un futuro más grandioso. And everything that is times a gazillion, we destroy and uncreate it. Y todo lo que eso es, lo destruimos y descreamos. Right and wrong, good and bad, pock and parona, and shorts, boys and beyonds. So someone's saying, can you talk about a different future? Well, the different future is, I don't have an answer. You don't have an answer. What we do have is being in question. Futuro diferente. Y el futuro diferente es, yo no tengo una respuesta, tú no tienes una respuesta. Es acerca de la disposición de estar en la pregunta y de estar en la pregunta. This is where we get to create it. Aquí es donde nos tenemos que poner a crear. So ask, great question, with every choice you are making with your business. Entonces pregunta, una pregunta genial para hacer con cada elección que estás haciendo en tu negocio. Is this a reaction or an action? ¿Esto es una reacción o es una acción? If you are reacting to something or someone, it will never create anything greater. Si estás reaccionando a alguien o algo, nunca va a crear algo más grandioso. If you take an action, more possibilities show up. Si tomas una acción, más posibilidades se muestran. Like, you know, when the Australian government says you're shut down for another 4 weeks, and I could react and go, what? Como cuando el gobierno australiano dijo, vamos a estar en cuarentena por 4 semanas más. Entonces yo podía reaccionar y hacer, o fui y reaccioné, Or wake up this morning and ask, what action can I take today to create a greater future? O también podía despertar esta mañana y decir, ok, ¿qué acciones puedo tomar para, es decir, no preguntar, ¿qué acciones puedo tomar para crear un futuro más grandioso? Now, here's the thing. What is a greater future for you? Entonces aquí está la cosa, ¿qué es un futuro más grandioso para ti? Because for me, it's about creating more consciousness on planet Earth. Porque para mí es acerca de crear más conciencia en el planeta Tierra, Connecting and being more in communion with the earth, conectar y estar más en comunión con la Tierra, and creating the possibility that every single person in the world knows that access consciousness exists. y crear la posibilidad de que cada persona en el mundo sepa que Access Consciousness existe. So they can choose a different reality. Entonces ellos pueden elegir una realidad diferente. They don't have to, but they have the choice. Ellos no tienen que hacerlo, pero tendrán la elección o podrán elegirlo. So every action I take, it's like, does this match what I'm asking for in creating a greater future? Entonces cada acción que tomo, pregunto o coincide con este futuro que deseo crear. And can I tell you, the future for me, it's like it has to have joy and possibilities in it. Para mí el futuro tiene que tener gozo
y posibilidades en él. And in Australia, we're pretty lucky. We're allowed to go outside and exercise. So you're allowed to go for a run and etc. Y en Australia somos muy afortunados porque podemos salir, o sea, se nos permite salir para hacer ejercicio y podemos ir como a trotar, a correr. And I'm noticing when I run, there's the person who looks down and doesn't even look at you, like they're going to die if they look at somebody else. Y noto cuando estoy trotando que hay personas que miran hacia abajo y que ni siquiera me quieren ver porque sienten que van a morir si me ven porque estoy afuera. And to everyone, I'm like, morning, and waving and being happy. Y yo estoy con todos, buenos días, y saludando a todos. And the people who are actually looking for possibilities, their whole world just brightens up and they're like, morning, and waving. Y la gente que está buscando por posibilidades, todo su mundo se ilumina y van y me dicen, buenos días. And I will not hold myself back for anyone. Y yo no me voy a empequeñecer o a ir hacia atrás, a retroceder por nadie. And not from resistance and reaction, from choice. I'm going to choose what I would like to create as a future. Y no desde la resistencia o la reacción, sino desde la elección. Yo voy a elegir y estoy eligiendo lo que quiero crear para mi futuro. And the first question that was asked of how do we use this to our advantage? Y en cuanto a la primera pregunta que me hicieron de cómo puedo usar esto en mi ventaja, again, you need to ask questions. Una vez más, tienen que hacer preguntas. And have a look at what is being created in your city, your country. Y échale un vistazo a lo que está siendo creado en tu ciudad y en tu país. And ask, what engagement can me and my business be with everyone? Y pregunta, ¿qué vinculación podemos mi negocio y yo ser con todos? Because at the moment, everyone's on social media. Porque en este momento todos están en las redes sociales. So, jump on there. Entonces, salta ahí. Pick up the phone, actually talk to someone, old school. Haz como la antigua escuela, levanta el teléfono y llama a alguien y habla con la gente. People have more time at the moment. La gente tiene más tiempo en este momento. It's like time has become irrelevant in a way. De alguna manera el tiempo se ha vuelto irrelevante. And what I've noticed is people are having more of a connection with the entirety of the world. Y lo que he notado es que la gente tiene más conexión con el mundo entero. Like I know Chris Martin, the musician from Coldplay. Por ejemplo, yo puedo decir que Chris Martin, el músico, el vocalista de Coldplay, he has been doing lots of, jamming from his home on Instagram. él ha estado haciendo estas que se conecta ahí desde su casa en Instagram. And he said, I've never felt more connected to everybody since 9/11. Y él dijo, no me había sentido antes tan conectados a todos, sino desde lo de las Torres Gemelas. And him and this Australian guy this Sunday are organizing this massive concert online. Dando un concierto masivo en línea el domingo. And they've got all these musicians just from their lounge room. Y los mejores músicos desde su sala, desde su habitación, desde su casa. And raising money for certain people. Y recolectando dinero para ciertas personas. But they created that, just from an idea. Y crearon eso de la nada, solo de una idea. And there's, all these musicians all around the world that are sitting at home desiring to create something, and they gave it to them. Y entonces todos estos músicos alrededor del mundo están sentados en su casa sin hacer nada y es como que deseaban darle, sí, vamos a hacerlo y regalar como esto. Like I've actually been listening to a lot more music lately. Yo en realidad he estado escuchando más música últimamente. But I'm noticing the relationship with musicians and the public has changed. Y he notado que la relación con los músicos y el público ha cambiado. So what's your business and what action can you take to create
and engagement. Para crear esta vinculación. Perdón, Rebeca, no sé por qué, pero te cortaste. Algo de pasó a tu internet. ¿Puedes repetirlo? Sorry, Simone, she's cut, so we need her to translate again. ¿Qué es tu negocio? ¿Se cortó mucho o solo ese pedacito, Elena? Ese pedacito. Ok. ¿Qué es tu negocio y qué acción puedes tomar hoy para vincularte con él? Okay, so what other questions do you guys have? Anything else? I'm excited, basically. Ok, chicos, entonces, ¿qué otras preguntas tienen? ¿Algo más? Yo estoy súper entusiasmada. So there is a question that says, can you talk about the different future? I did. That's why I addressed that question. Sí, ya lo Before. hice. Estaban hablando de la pregunta de, ¿puedes hablar de un futuro diferente? No, here's another question about, we do movie theaters in this country and it's considered like a business because it's fun and it really is. But right now we are stopped. And okay, and I just write a new theme for this business. And I really want to create a whole company from this. Do it. Do it. Do it. Okay. Do it. Choose. Like what action? What action? Like I said, the world has changed. What are you going to choose? Ok, entonces háganlo. Y yo le estaba leyendo la pregunta de Miriam de lo del guión. Y está diciendo, ok, háganlo. ¿Qué acción puedes tomar? Everything that everything that you created yesterday, gone. Now what are you going to create? Todo lo que creaste ayer no está, se fue. Ahora, ¿qué vas a crear? Like that, what if that is the way you looked at your business and you looked at your life right now? Destroy and uncreate everything you decided it was. Now what? Creas todo lo que habías decidido. ¿Y ahora qué? ¿Qué más? There are two questions. Okay, so what can you say on fear of investing in classes right now? Hey, fear is not real. Fear is the reason and justification you use to not actually choose. Ok, ¿qué puedes decir acerca del miedo de invertir y tomar clases en este momento? Bueno, el miedo, dice Simón, no es real. Es una razón y una justificación para no elegir. I mean, ask a question. Now more than ever, you need to function from your knowing, from your awareness. Que nunca tiene que funcionar de tu saber, de tu conciencia. Don't trust me. No confíen en mí. Don't trust any of these Joy business facilitators. No confíen en ninguno de los facilitadores del gozo de los negocios. Trust you. Solamente confía en ti. What do you know? Will it create something greater? Will you learn something? ¿Qué sabes tú que va a crear algo más grandioso? ¿Vas a aprender algo? Does it match the energy of the future that you're asking for? ¿Coincide con la energía del futuro que estás pidiendo? There is still not a lack of money in the world. Todavía no hay limitación de dinero en el mundo. There's just people choosing lack of money. Es solamente personas eligiendo limitación de dinero. There is always another possibility, always. Y siempre, siempre hay otra posibilidad. I mean, at the moment, there's this lady in the area where I live. En este momento, esta chica aquí en el área donde yo vivo. And I just heard about it through a friend texting me. Y acabo de escuchar de eso porque un amigo me lo mandó por mensaje de texto. She's making meals at home and she'll deliver them to your house if you want. Ella está haciendo comida en su casa y te lo lleva hasta tu casa si quieres. She wants to cook, she's making money. Quiere cocinar, está haciendo dinero. I am so hanging to go to a restaurant and have someone cook for me.
Y yo, pues me encanta, estoy fascinada de que si no puedo ir al restaurante, que alguien cocine para mí. So it works. You've got to function from outside of the box. Entonces funciona. Entonces tienes que funcionar desde afuera de la caja. There is no answer, there's question. No hay respuesta, hay solamente preguntas. And the action that you can take. Y una acción que puedes tomar. It's just a choice, my friends. Es solo una elección, amigos míos. Cool. So what else? Anything else? Yeah, someone is talking about feelings. Glennis, she typed, I feel like I'm stuck and I wonder why is this emotion, this feeling? Okay, so the question that I would give you is, who does this belong to? Is it yours? Entonces, la pregunta que te daría a ti o que te voy a dar a ti es, ¿a quién le pertenece eso? ¿Eso es tuyo? ¿Es tuyo? So here's the thing. Your body feels and you sense. Entonces, esta es la cosa. Tu cuerpo siente y tú tienes sensaciones. So if you say, I feel sad, it's like, Entonces, oh, sorry. Yeah, if I feel sad. sorry. Ok, entonces si dices, me siento triste, Ask, who does it belong to? pregunta, ¿a quién le pertenece esto? And if it lightens up, it's not yours. Y si se ilumina, no es tuyo. O sea, aligerado. And I know Latinos love to buy into the feelings and the trauma and drama. Y yo sé que a los latinos les encanta comprar los sentimientos y el drama y el trauma. What if you only watched telenovelas and didn't actually create your life as one? ¿Qué tal si solamente vieras telenovelas, pero no crearas tu vida como una de ellas? What if now is the time you demanded, I'm going to be different? ¿Qué tal si ahora es el momento de hacer la demanda de, hey, voy a ser diferente? I'm going to choose business done different. Voy a elegir negocios hechos diferentes. And start to live a really different reality. Y comenzar a vivir una realidad muy y totalmente diferente. I love someone says they love drama movies. Yes, watch them. Don't create it as your life. Sí, me encanta que alguien dice que les encantan las películas de drama. Bueno, véanlas, pero no las creen como su vida. It doesn't have to be real. No tiene que ser real. You get to create something that's filled with joy and possibilities. Tú puedes crear algo que sea gozoso y en posibilidades. If you choose. Si lo eliges. And I highly recommend at the moment, if you can, go outside and just be with nature for a moment. De verdad les recomiendo que si puedes, si se te permite, vayas afuera y estés un momento con la naturaleza. Or if you can't go outside, there's some great shows on Netflix at the moment. Shows, documentales en Netflix. Rebeca, ¿sabes qué pasa? Que te pones en silencio y entonces las primeras palabras que usas, sorry Simone, is that she starts talking and we cannot hear her. Yeah. No te pongas Okay. en silencio nada más. Ok, cool. ¿Y se escuchó lo que dije? No. Entonces, Ok, entonces. hay unos documentales geniales en Netflix, ¿sí? Yeah, like Our Planet. Como nuestro planeta. Night on Earth. La noche en la tierra. And maybe you're like me and I have a beach across the road and I'm allowed to go out and do hiking. Y entonces quizás tú eres como yo, que a mí se me permite salir y entonces estoy haciendo montañismo. And the earth is so loud and it so desires to contribute to you. Y la tierra habla y está ahí y desea tanto contribuirte a ti. So will you now receive more from the earth than you've ever received before? Entonces, ¿estarías dispuesto a recibir ahora de la tierra mucho más de lo que alguna vez has recibido? And everything that is right, wrong, good and bad, poc and parona, and shorts, boys and beyonds. Y todo lo que eso es, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. And ask the earth to contribute to your business. Y pídele a la tierra que también le contribuya a tu negocio. And what can your business contribute to the earth?
¿Y qué puede tu negocio contribuirle a la tierra? What questions can you ask? ¿Qué preguntas puedes hacer? What possibilities are available? ¿Qué posibilidades están disponibles? What action can you take today? ¿Y qué acción puedes tomar hoy? It's just a choice, my friends. Solo es una elección, amigos míos. Cool. Anything else? Genial. ¿Algo más? There is another question that says, what's the difference between choosing and thinking that you're choosing in a business? Choosing is like that quick. It's like click. Whereas when you start to think about, Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre elegir y pensar que estás eligiendo en un negocio? Entonces, elegir es algo que haces así, rápido, listo. Y pensar, thinking is when you start to go to judgment and your head starts to hurt and you're trying to work out if it's right or wrong. el pensar es cuando vas al juicio y tratas de resolverlo en tu cabeza y ver si está bien o está mal. It's way easier than it's way easier than what you've been choosing. Es mucho más fácil de lo que has estado eligiendo. All of life comes to me with ease and joy and glory, Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, including your business. incluyendo tu negocio. Yeah. So when you're thinking, you're stinking. Entonces, cuando piensas, apestas. What do you know? ¿Qué sabes tú? Cool. Cool. Thank you. Wow, Ok, Simone. gracias. Wow. Thank you so much. You're so welcome. Absolute pleasure. Thank you for having me on here. And Ha sido un placer. have Gracias fun, por tenerme everyone. aquí. Mwah, mwah. Y gracias a todos y diviértanse, diviértanse. Besitos, besitos. Mua, mua, mua. Mwah. Okay. Bye. Mua. Bye, Simone. Thank you so much. Ok, bye bye. Chao. Thank you, Simone. Ok. Y gracias, Rebeca, gracias, Elena, gracias, Silvia, Marta, Paulina, gracias, Claudia. No sé si me olvidé a alguien. Y gracias a todos los que han Alba. estado... Alba, gracias, Alba. Y gracias a todos los que se han sumado a este club de lectura. Hoy ha sido el último capítulo. Y cómo puede mejorar esto más. Sí, cómo pueden mejorar. Gracias a todos, chicos. Gracias, Fede, por esta invitación. A ustedes. Bye bye.